Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La casa de su madre no era más que un recuerdo, vacía y silenciosa, como si las paredes contuvieran la respiración. Tras años de discusiones y rencores reprimidos, los hijos finalmente tomaron una decisión: vender la casa familiar. Una vez firmada la escritura y recaudado el dinero, no dejaron lugar a la compasión. Su madre, Margaret, una anciana encorvada por el tiempo y las dificultades, se encontró repentinamente sin hogar. Las llaves de la casa se le escaparon de las manos temblorosas como una verdad insoportable. Sus hijos, a quienes había criado con paciencia y amor, la habían dejado en la calle, expuesta al viento gélido y a la indiferencia del mundo. Los transeúntes la miraban de vez en cuando, pero nadie se detenía. Nadie sabía que cargaba con más recuerdos que la mayoría de la gente jamás tendrá. Cada paso en la acera resonaba como un cruel recordatorio: el amor familiar puede desaparecer tan rápido como el dinero cambia de manos. Y, sin embargo, a pesar del dolor y el abandono, un fuego frágil aún ardía en los ojos de Margaret. Un fuego que se negaba a extinguirse, un fuego que la impulsaría a buscar justicia, dignidad y quizás, a revelar la verdad que sus hijos habían querido enterrar con ella. Margaret caminaba lentamente por la acera, aferrando con fuerza una pequeña bolsa que contenía ropa y fotografías amarillentas. La brisa de la tarde le rozaba la piel, pero era el frío de la indiferencia de sus hijos lo que le atravesaba el corazón. David, el mayor, siempre había sido pragmático, pero hoy su frialdad se había vuelto insoportable. «No podemos permitirnos mantener esta casa, mamá», había dicho, sin mirarla. A su lado, Jessica, la mediana, se encogió de hombros con indiferencia: «Ya encontrarás dónde ir. No es nuestro problema». Y luego estaba Mark, el más pequeño, con la mirada baja, incapaz de sostener su mirada, pero demasiado cobarde para protestar. La casa de Margaret, antes llena de risas y calidez, ahora parecía un monumento a su fracaso. Cada ventana, cada puerta, evocaba recuerdos que nadie más parecía querer conservar. Mientras caminaba por la calle, Margaret sintió las miradas de los transeúntes. Algunos apartaron la vista, avergonzados. Otros susurraron entre sí. Pero nadie se detuvo a ayudar a la anciana que había criado a 3 hijos con amor y sacrificio. Sin embargo, a pesar de la humillación y el dolor, Margaret se negó a ceder a la desesperación. Sabía que debía encontrar refugio y recuperar el control de su vida. Y, en el fondo, un pensamiento empezó a formarse: sus hijos algún día lamentarían esta traición. Margaret encontró refugio en un pequeño parque abandonado, bajo un banco donde unas hojas secas formaban un frágil cojín. Se sentó, cansada, pero sus pensamientos estaban lejos de ser tranquilos. Se preguntó por qué sus hijos habían sido tan crueles. ¿Había sido simplemente el dinero lo que los había cambiado, o había algo más profundo que nunca había visto? Recordó a David, tan frío y calculador. Desde su adolescencia, siempre había sentido un gusto por el control y la dominación. Jessica, en cambio, parecía impulsada por un deseo de independencia total, pero a veces sus ojos delataban una mezcla de miedo y celos. En cuanto a Mark, el menor, todavía parecía apegado a ella, pero su cobardía y falta de coraje habían impedido cualquier rebelión contra sus mayores. Margaret se dio cuenta entonces de que la venta de la casa era solo la punta del iceberg. Sus hijos habían guardado secretos, tomado decisiones a sus espaldas, y ella nunca había sospechado nada. Un escalofrío la recorrió: esta traición no era solo material, sino personal y profunda. Con renovada determinación, se puso de pie. Tenía que descubrir qué ocultaban, comprender que había convertido a sus hijos en seres tan fríos y, sobre todo, tenía que sobrevivir para afrontar esta verdad. Margaret sabía que aún no estaba lista para rendirse. A la sombra del parque, juró en silencio que mañana comenzaría una lucha por su dignidad, y tal vez, por una justicia que no dejaría escapar. A la mañana siguiente, Margaret deambulaba por las calles de la ciudad, arrastrando sus zapatos desgastados sobre el cemento caliente de la acera. Cada rincón le parecía desconocido, cada rostro apresurado la hacía sentir invisible. Nunca imaginó que la vida la trataría así, después de tantos años de sacrificio por sus hijos. Al pasar junto a una pequeña cafetería, vio a un joven tras el mostrador mirándola con sorpresa. Se llamaba Marcus y, a pesar de su juventud, tenía una mirada amable.
Al ver a Margaret temblar, sacó un café caliente y se lo ofreció sin rechistar. «Debería comer algo, señora», dijo en voz baja. «Nadie merece pasar el día así». Margaret sintió una oleada de emoción. Hacía tanto tiempo que no recibía un gesto de bondad gratuito. Aceptó el café y le dio las gracias a Marcus con voz temblorosa. Más tarde, mientras buscaba un lugar para descansar, Margaret conoció a Gloria, una mujer mayor que también vivía en la calle. Gloria le habló sobre supervivencia, cómo encontrar lugares seguros y cómo alimentarse. Margaret se dio cuenta de que, si quería sobrevivir, tenía que aprender rápidamente a desenvolverse en este nuevo mundo, que desconocía. Por primera vez desde que sus hijos la abandonaron, Margaret sintió una chispa de esperanza. Quizás las calles no eran solo un lugar de desesperación, quizás también podían convertirse en un lugar de aprendizaje y fortaleza. Pero sabía que el camino sería largo, y sus hijos no quedarían impunes si descubría su secreto. Margaret se había instalado en un pequeño refugio bajo un porche abandonado, un rincón discreto que Gloria le había mostrado. Cada noche, después de comer y encontrar un lugar seguro para dormir, reflexionaba sobre sus hijos y lo que los había llevado a la traición. Un día, mientras rebuscaba en un cubo de basura cerca de una cafetería, Margaret encontró un sobre que se había caído de una bolsa olvidada. Dentro había varios extractos bancarios y una carta firmada por David, que declaraba que la venta de la casa no era solo para obtener dinero inmediato, sino que había invertido parte en un proyecto secreto en el que participaban Jessica y Mark. Margaret sintió una mezcla de ira y curiosidad, ¿qué estaban planeando y por qué la habían excluido? Recordó las palabras de Gloria: si quieres sobrevivir aquí, tienes que comprender a quienes te rodean, y a veces quienes te traicionaron te dan las pistas. Margaret decidió seguir esta pista discretamente. Necesitaba descubrir la verdadera naturaleza de sus hijos y comprender sus ambiciones antes de decidir cómo enfrentarlos. Este descubrimiento lo cambió todo. La traición no fue solo material, fue calculada, orquestada, y Margaret ahora sabía que sus hijos creían que podían manipularla y olvidarla. Pero no lo permitiría. Una idea clara se apoderó de su mente: iba a recuperar el control, no solo de su vida, sino también de la verdad sobre lo que sus hijos realmente habían hecho. Margaret permaneció despierta toda la noche, pensando qué hacer. Los extractos bancarios y la carta de David eran una ventana a la verdad. Sus hijos creían que la habían dejado al margen, pero ella iba a usar esa ignorancia en su beneficio. Empezó a anotar todos los detalles que pudo: fechas de transacciones, contactos mencionados, planes financieros. Cada dato era una pieza del rompecabezas que le permitiría recuperar el control. Al amanecer, volvió a ver a Gloria para pedirle consejo. Gloria, que conocía las calles y a sus habitantes, le dio un plan sencillo pero eficaz: empieza poco a poco, Margaret. Observa, escucha, comprende. Luego ataca donde menos lo esperen. Margaret siguió este consejo. Mantuvo un perfil bajo, observando los hábitos de sus hijos desde la distancia. Descubrió que David pasaba sus días en la oficina con colegas influyentes, Jessica gastaba dinero en compras extravagantes y Mark intentaba mantener un delicado equilibrio entre las exigencias de sus mayores y sus propios sentimientos de culpa. Esta vigilancia le permitió comprender un punto crucial: a pesar de su frialdad, sus hijos aún dependían de ella, consciente o inconscientemente. Y Margaret comprendió que su venganza no sería un estallido de ira, sino un sutil juego de paciencia y estrategia. Por primera vez desde su abandono, sintió que el poder regresaba a sus manos. Ya no era la mujer vulnerable de la calle, se había convertido en una observadora atenta, una fuerza silenciosa dispuesta a exigir justicia y respeto. Margaret sabía que no podía hacerlo sola. Las calles le habían enseñado algo esencial: la fuerza reside en las alianzas, incluso las más inesperadas. Regresó con Marcus, el joven del café, y con cautela le explicó que tenía que reclamar lo que le habían arrebatado injustamente. Marcus, impresionado por su determinación e inteligencia, accedió discretamente a ayudarla. Luego conoció a Gloria, quien le presentó a otras personas de la comunidad de la calle, todas con habilidades útiles: algunas conocían los registros financieros, otras tenían contactos en la ciudad y todas estaban dispuestas a ayudar a Margaret, fascinadas por su fuerza y su dignidad intacta a pesar del abandono. Con su pequeño grupo, Margaret comenzó a organizar su información. David tenía citas y transferencias de dinero regulares, y Jessica parecía vulnerable a rumores y críticas. Mark, el más sensible,
podía convertirse en una puerta de entrada para la reconciliación o la manipulación estratégica. Cada detalle que se descubriera era un arma potencial. Margaret sintió que recuperaba la energía. Cada día en la calle ya no era una carga, sino un entrenamiento. Estaba aprendiendo a observar, a escuchar, a comprender las debilidades y fortalezas de sus hijos. Y, sobre todo, se preparaba para golpear donde menos lo esperaban, su propia conciencia y la conciencia pública. Por primera vez desde la traición, Margaret ya no era una víctima. Era una estratega, una fuerza silenciosa dispuesta a reclamar su lugar en el mundo y recordarles a sus hijos que la sangre no lo justifica todo. Margaret, ya preparada y rodeada de sus aliados, decidió que era hora de poner a prueba a sus hijos. No quería revelarles toda la verdad todavía, sino enviarles pequeñas señales, las justas para sembrar la duda y observar sus reacciones. El primer gesto fue sutil. Le envió a Jessica una carta anónima con extractos de extractos bancarios y algunas pistas sobre la verdadera naturaleza de los planes de David. Jessica, al principio incrédula, empezó a preguntarse si todo lo que creía saber sobre la venta de la casa y el dinero era cierto. Mientras tanto, David se enfrentó a un rumor cuidadosamente orquestado por Marcus y Gloria en su círculo profesional. Algunos socios comenzaron a hacer preguntas sobre transacciones recientes. La tensión aumentó rápidamente, y David, acostumbrado a controlar cada situación, sintió que la ansiedad se apoderaba de él por primera vez. Mark, el menor, recibió una nota en su buzón, firmada por un misterioso sabelotodo. El mensaje despertó la culpa que siempre había sentido, pero que había reprimido. Por primera vez, se preguntó si su pasividad realmente había protegido a su madre o si había contribuido a su caída. Margaret observaba estas reacciones con una mezcla de satisfacción y cautela. Analizaba cada movimiento de sus hijos, descifraba cada emoción. Sabía que lo más difícil no era solo confrontarlos, sino hacerlo con control, para que se hiciera justicia sin perder su dignidad en el proceso. Este primer asalto psicológico fue un éxito. Sus hijos empezaron a comprender, sin saber quién movía los hilos, que la madre que creían haber abandonado no era una víctima fácil. Tras los enfrentamientos iniciales, Margaret sintió que había llegado el momento de recuperar el control. Sus hijos ya no eran los mismos, David mostraba signos de ansiedad, Jessica dudaba ante cada decisión y Mark parecía debatirse entre la culpa y la lealtad. Con la ayuda de Marcus y Gloria, Margaret comenzó a reunir pruebas tangibles de cómo sus hijos habían manipulado la venta de la casa y utilizado el dinero para su propio beneficio. Documentos bancarios, contratos firmados a escondidas y correos electrónicos cuidadosamente conservados se convirtieron en sus armas. Cada descubrimiento fortaleció su determinación y la ayudó a construir una estrategia implacable. Decidió confrontar a Mark primero. El joven, siempre sensible, se sorprendió cuando ella apareció en su casa, tranquila y autoritaria. Le habló con suavidad pero con firmeza sobre la traición y manipulación de David y Jessica. Mark, conmocionado, comenzó a comprender que había sido cómplice por su silencio y prometió ayudarla a arreglar la situación. Con un aliado dentro de la familia, Margaret pudo orquestar los acontecimientos con mayor eficacia. Envió advertencias anónimas a David y Jessica, pero esta vez con pruebas concretas, extractos bancarios, correos electrónicos comprometedores y testimonios de sus propios colegas. El miedo se apoderó gradualmente de sus hijos. Por primera vez desde su abandono, Margaret sintió un verdadero retorno al poder. Ya no era la frágil anciana de la calle, era dueña de su destino, dispuesta a exigir justicia y exponer la verdad. Llegó el día tan esperado. Margaret, acompañada de Mark y sus aliados, había planeado cuidadosamente cada detalle. David y Jessica aún no sabían que la madre que creían abandonada estaba lista para confrontarlos y exponer sus maquinaciones. Margaret los convocó a una sala de reuniones neutral, un espacio desde el que podía controlar la situación. Desde el momento en que llegaron, mantuvo la calma, con una mirada penetrante, como una llama dispuesta a consumir todo a su paso. David y Jessica, sorprendidos, intercambiaron miradas preocupadas, finalmente percibieron la seriedad de su planteamiento. Pensaron que podrían borrarme de sus vidas, dijo Margaret con firmeza. Pero conozco sus secretos, sus manipulaciones y sus mentiras. Y estoy aquí para asegurarme de que se haga justicia. Expuso, uno por uno, todos los documentos que había reunido, los extractos bancarios falsificados, los contratos firmados a escondidas y los mensajes comprometedores.
Cada prueba destrozó el muro de falsedad que David y Jessica habían erigido. Jessica rompió a llorar al comprender el impacto de sus acciones, mientras David intentaba defender sus decisiones, pero sus palabras sonaban huecas e ineficaces ante la evidencia de su traición. Mark, a su lado, apoyó a su madre, dándole fuerza y credibilidad a su testimonio. Margaret terminó con una última frase, firme y gélida. La sangre por sí sola no justifica la crueldad. Elegiste el dinero y el ego por encima de la familia. Pero hoy, por fin se revela la verdad. El silencio que siguió fue denso. Por primera vez, sus hijos comprendieron que la madre que creían débil era, en realidad, una fuerza implacable y justa. Tras el enfrentamiento, Margaret sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Había confrontado a sus hijos, expuesto sus mentiras y recuperado el control de su vida. Pero sabía que la verdadera reconstrucción no se lograba solo con la venganza, requería reconstruir su vida cotidiana y recuperar su dignidad. Con la ayuda de Mark, quien finalmente se dio cuenta de sus errores, Margaret compró una casa pequeña, modesta pero acogedora. Transformó este espacio en un lugar de serenidad y recuerdos felices, lejos de la traición y la manipulación de David y Jessica. Marcus y Gloria, siempre a su lado, la ayudaron a organizar su vida, tanto material como emocionalmente. David y Jessica, humillados públicamente y confrontados con la verdad, tuvieron que afrontar las consecuencias de sus decisiones. Sus carreras se vieron sacudidas por las revelaciones y tuvieron que aceptar su culpa, mientras que Mark, una vez más un hijo leal y honesto, acompañó a su madre en esta nueva etapa de su vida. Margaret, finalmente libre de la sombra de la traición, comprendió que su fuerza no solo residía en su capacidad de defenderse, sino también en su resiliencia, su paciencia y su voluntad de conservar la dignidad a pesar de todo. Había perdido un hogar, pero había recuperado mucho más, su libertad, su honor y el respeto renovado de sus hijos, quienes aprenderían para siempre que el amor familiar no se puede traicionar impunemente. Y mientras estaba sentada en el porche de su nuevo hogar, contemplando la puesta de sol, Margaret sonrió suavemente. La vida le había enseñado que incluso después de la traición más cruel, era posible renacer, más fuerte y más sabia que nunca.